Sí. Empezamos, si os parece. Disculpar el retraso. Buenos días a todos y a todas. No sé qué le pasa al micrófono. Ahora. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y Vicepresidencia Segunda. Me acompaña la Directora General de Salud Pública, Pilar Guijarro, y me acompaña el presidente del Comité Antisida de Extremadura, Santiago Pérez Avilés. Bueno, el motivo de esta convocatoria, como todos los años, es dar a conocer los actos que están alrededor del día 1 de diciembre, que, como saben, es el Día Mundial del SIDA, o contra el SIDA, mejor dicho. Esta conmemoración lo que pretende, desde que la instaura la Organización Mundial de la Salud, es una conmemoración que intenta sensibilizar sobre esta enfermedad, que se conozca realmente esta infección y esta enfermedad, que vayamos viendo la evolución que va teniendo a lo largo de todos los años para tomar las mejores decisiones en cada uno de los momentos y permitirnos planificar las actividades que desde todos los puntos de vista, como ahora les detallaré, se están realizando desde la Oficina contra el SIDA en Extremadura. Y en esta ocasión, en este año, celebramos 40 años ya de que llegase esta tremenda enfermedad provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Pues en este 40 aniversario de esta infección, pues hemos utilizado el lema de vive y deja vivir, el segundo vivir con las siglas del virus. ¿Por qué? Pues porque hemos llegado a la conclusión que en todo este tiempo, si hay algo que todavía queda recorrido por hacer, tenemos recorrido para seguir trabajando, es en eliminar el estigma que acompaña a esta infección. Además, creemos que el estigma es un obstáculo que, si no removemos, por muchos antirretrovirales, por muchas pautas preexposición, por muchas pautas posexposición en situaciones tanto ocupacionales como no ocupacionales, por muchos mecanismos preventivos que podamos poner en marcha, el estigma va a seguir siendo una barrera infranqueable. Por lo tanto, creo que es necesario que entendamos que si no trabajamos intensamente para luchar contra ese estigma, lo vamos a tener muy difícil para conseguir un objetivo de cero infecciones en unos determinados años, ¿no? Y esto es algo que nos preocupa. ¿Por qué nos damos cuenta que tenemos este estigma? Pues nos damos cuenta que tenemos este estigma no solo por la actitud que se pueda tener con respecto a las personas que estén infectadas y a las personas que están afectadas en general, no solo infectadas, sino los que están alrededor de esas personas infectadas o que puedan tener contacto con esas personas infectadas, sino que también lo vemos porque al menos alrededor de entre un 25 y un 27% todavía de las personas que son diagnosticadas lo hacen en una fase muy avanzada de la enfermedad o de la infección, tan avanzada que ya han generado la enfermedad por el SIDA. Porque hay una parte, afortunadamente va siendo cada vez mayor, no tiene nada que ver si hacemos toda la serie histórica desde los años 80 para acá, de cuántas personas en el momento del diagnóstico tenían criterios de enfermedad de SIDA, así lo vemos en los últimos 10 años. Pero todavía queda mucha gente en el que el diagnóstico se produce, y ahora les daré algunos datos, en el que en el diagnóstico se produce ya con la infección de SIDA desarrollada, ¿no?
o con la enfermedad del SIDA desarrollada. Y el tratamiento es más efectivo cuanto más precoces. Y el tratamiento tiene mejor pronóstico, o la infección tiene mejor pronóstico, cuanto antes se ataje. Por lo tanto, uno de los pasos a remover es que las personas no tengan miedo, que si creen que han podido tener una conducta de riesgo, por favor, que accedan a que les realicen una prueba del VIH en cualquiera de los dispositivos, sea una prueba rápida, sea una prueba dentro del sistema sanitario, sea donde sea. Pero créanme cuando les digo que el diagnóstico precoz, el diagnóstico cuando estamos en primoinfección, que es el mejor momento para atajarlo con los tratamientos antirretrovirales que tenemos en este momento, las posibilidades de mortalidad son muy remotas. Lo que hacemos es convertirlo en una enfermedad crónica y una enfermedad crónica con un pronóstico muy bueno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el gran mensaje que debemos trasladarle a la ciudadanía en el día 1 de diciembre, ¿no? Les decía que le iba a dar algunos datos. Los datos son que en Extremadura en este momento debe haber activos 2.115 casos en el total. El 62,8% habían desarrollado criterios clínicos de SIDA y el 37,9% en otra fase, pero ya les digo que en los últimos 10 años esto ha sido completamente distinto, ¿no? En estos últimos 10 años, si les decía, desde los 80 para acá, tenemos ese porcentaje de personas que han desarrollado la enfermedad del SIDA, en los últimos 10 años el 51% de los casos son primoinfección, pero el 13% en los últimos 10 años ya han desarrollado criterios de SIDA. Y esto es con lo que hay que acabar y lo que hay que mitigar, ¿no? ¿Hemos hecho cosas? Pues yo creo que se han hecho muchas cosas. En el año 2021 la inversión global en realizar actuaciones alrededor del SIDA y del VIH han sido de más de 12 millones de euros. Eso ha conllevado intervenciones preventivas en los mecanismos de contagio más frecuentes. Ya les digo que en el momento actual el mecanismo de contagio más frecuente es las relaciones sexuales sin protección, tanto las heterosexuales como las homosexuales de hombres con hombres. Esos dos tipos de relaciones sexuales sin protección son la inmensa mayoría de las infecciones que se producen en nuestro entorno, en nuestra comunidad autónoma en este momento, con diferencia. Pero aparte de incluir prevención en personas jóvenes, abordando lo que es la promoción de la salud, la transmisión del VIH entre hombres con prácticas homosexuales o bisexuales, o también hemos adoptado medidas de prevención en otra forma que fue mayoritaria al principio de esta infección, que fueron los usuarios de drogas por vía parenteral, ¿no? Hemos actuado también sobre personas que ejercen la prostitución. Hemos intentado en todo momento, dentro del ámbito preventivo, que el diagnóstico fuese lo más precoz posible. Tanto que hemos realizado un total de 12.581 pruebas en el periodo de julio de 2007 a junio de 2021, y en el último año, en el primer semestre solo del último año, hemos hecho 354 pruebas. 2 de ellas han sido positivas y el resto han sido negativas, pero queremos que todas nos den negativas. Y sobre todo, las que nos den positivas,
que sean en el momento de la primoinfección, como les decía antes. También hemos actuado en la detección precoz porque el VIH se asocia a otras infecciones de transmisión sexual y hemos hecho también una labor en ese sentido. Hemos trabajado junto con el Comité Antisida de Extremadura en lucha contra el estigma y la discriminación. De hecho, se han analizado numerosas actuaciones para ver si habían sido afectadas o no habían sido afectadas de algún tinte de discriminación y afortunadamente en Extremadura tenemos unos datos bastante positivos en ese sentido con respecto a las administraciones y con respecto a lo que es la administración sanitaria. Y luego decirles que no tenemos conocimiento en la Oficina Antisida de Extremadura que ningún tratamiento se ha paralizado como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Y esto es muy importante también, porque a nadie se le ha coartado la posibilidad de que fuese tratado precozmente. Hemos hecho profilaxis posexposición en aquellas personas que se han infectado en el ámbito tanto ocupacional como no ocupacional. Saben que después de una exposición de estas características, aunque la prueba de negativa, si estamos seguros que pueden infectarse o existe la posibilidad de infectarse, hay un tratamiento que generalmente es antirretroviral y de seguimiento en estas personas. Y también hemos puesto en marcha la profilaxis preexposición frente al VIH. Una profilaxis preexposición que queremos que siga siendo con una indicación claramente clínica, porque yo creo que se necesita tener una indicación claramente clínica y además que estén asesoradas por unidades que sean expertas en esta terapia preexposición, no porque sea difícil, sino porque entendemos que debe estar muy bien controlado, porque hay muchas terapias preexposición que se podrían evitar haciendo un buen uso de la prevención y de la información, ¿no? Con lo cual, eso también es importante. De otras infecciones que se asocian al VIH, como por ejemplo es la hepatitis C. También hemos actuado en el ámbito de la reproducción humana asistida. Saben ustedes que si hay posibilidades de que o la carga viral es importante, no recomendamos el embarazo natural, sino que lo hacemos es a través de técnicas de reproducción humana asistida. Decirle que en el año 2021 no hemos tenido necesidad de utilizar las técnicas de reproducción humana asistida, aunque las hemos tenido activas, por la sencilla razón, y esto es un dato que es muy positivo, no lo hemos hecho pues porque la mayoría de las parejas que accedían o que querían, o de las personas que querían quedarse embarazadas, que tenían deseo concepcional, la carga viral de su pareja era baja o la carga suya también era baja, con lo cual era prácticamente inexistente y no hemos tenido que utilizar este tipo de tratamiento de reproducción. Y luego hemos seguido haciendo campañas a lo largo y ancho de toda Extremadura, con carteles, con dísticos, con información completa, ¿no? Yo le voy a dar la palabra ahora al presidente del Comité Antisida de Extremadura, no sin antes agradecerle el grado de colaboración que tenemos desde hace muchos años, que nos permite no solo abordar este tema desde el punto de vista sanitario, que también, sino que nos permite abordar este tema también con una visión social, ¿eh? Y esto es tremendamente importante en unos momentos como en los que vivimos y en una infección en la que tenemos que seguir luchando, como les decía al principio, contra el estigma y contra la discriminación, ¿no? Eso es lo que hemos intentado hacer a lo largo de los actos conmemorativos que ahora detallará él, que no se circunscriben al día 1 de diciembre, que van alrededor del día 1 de diciembre, pero esto lleva mucho trabajo detrás y yo se lo agradezco. Le agradezco al Comité Antisida de Extremadura los dispositivos residenciales, sean pocos o muchos. Le agradezco al Comité Antisida la implicación que tiene en el diagnóstico precoz. Le agradezco al Comité Antisida las labores en el ámbito de la prevención y le agradezco al Comité Antisida
las realizaciones también de pruebas rápidas en ese diagnóstico precoz y ahora, por supuesto, todas las actividades que él nos va a contar. Así que, Santiago, cuando quieras y luego ya pasamos al turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, decir que todas esas gracias que nos acaba de dar, yo se las hago extensivas a todas las entidades que en nuestra comunidad autónoma trabajamos en el ámbito del VIH, que como bien sabéis son varias y como bien podemos comprobar a la hora de la realización de todas estas actividades hemos trabajado de manera conjunta entre entidades sociales e instituciones para poder hacerlo y por lo tanto todas ellas tienen también mi gratificación en cuanto a, pues eso, ¿no?, a que es un trabajo conjunto, es un trabajo en red y es un trabajo que tenemos que conseguir resultados entre todos. Quiero dar las gracias, por supuesto, al consejero pues, por estar hoy aquí una vez más, un año más, dando esta rueda de prensa que nos permite estar hablando sobre la infección por VIH, que hoy día digamos que ya se habla menos, afortunadamente en un sentido, pero desafortunadamente en otro, porque sigue habiendo muchas personas que se infectan y muchos problemas en torno a la infección. Quiero dar también las gracias a la Directora General de Salud Pública, que también nos acompaña, también a Gustavo y a Eva de la Oficina de Coordinación, que de alguna manera son los que hacen posible que nos podamos entender, por decirlo así, todas las entidades que trabajamos en este ámbito, y a todas y cada una de esas entidades que han participado en la elaboración de todas estas actividades. Además, a todos ustedes, los medios de comunicación, que son fundamentales y gracias a los cuales la sociedad extremeña va a poder ver, leer o escuchar lo que nosotros digamos hoy aquí en torno a la infección. Creo que siempre suelo decir algunas cosas relacionadas con el VIH, no solamente con las actividades, pero creo que el consejero ha sido muy claro en todo lo que tiene que ver con el ámbito de actuación y con el ámbito de los problemas relacionados con el VIH. Yo me quedaría con que es necesario que consigamos un diagnóstico precoz y que es necesario que evitemos un diagnóstico tardío. Si a todo esto le añadimos la importancia de que todas aquellas personas que desconocen que tienen infección por VIH, que todavía estamos hablando de un 18% de personas que tienen VIH y lo desconocen, pues si consiguiéramos bajar eso, pues habríamos conseguido, creo, que una cuestión importante en cuanto a evitar posibilidades futuras y en cuanto a evitar situaciones de diagnóstico tardío, que es lo que hacen o dificultan mucho. Si, como digo, a esto le añadimos la lucha contra el estigma y la discriminación, yo creo que habríamos hecho ya un repaso lo suficientemente importante y significativo como para saber de qué estamos hablando. Así que simplemente comentar que el tema, o digamos el lema que nosotros hemos planteado todas las entidades, que es Vive y Deja Vivir, como él muy bien decía, está muy ligado a la discriminación, muy ligado al estigma. Estamos trabajando desde ese punto de vista, pero a mí me gustaría remarcar algo que creo que es importante, y esto que tiene que ver también no solamente con el estigma y la discriminación, sino también con la solidaridad mundial y con la responsabilidad compartida. Es decir, no podemos cruzarnos de brazos sabiendo que nosotros estamos en una situación adecuada, pero que tenemos o que hay personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros. Y en muchos casos este tipo de injusticias, ese tipo de desigualdades entre personas depende exclusivamente por el lugar de nacimiento. Y entonces yo creo que eso sí que tenemos que revisarlo. Y nos pasa en esta como en otras patologías, en otras enfermedades. Es decir, debemos de aprender, en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando de la COVID, debemos de aprender de todo lo que hemos hecho en torno a la infección por VIH para no cometer los mismos errores. Y yo creo que es importante tener presente siempre a esas otras personas que, por alguna causa, porque viven en un lugar diferente, no tienen las posibilidades que tenemos nosotros. Con relación a las actividades, bueno, pues estamos en un año que podríamos llamar como un puente entre el 2020, en el que todo parecía, o todo tenía que ser online, y en este 2021, en el que ya estamos intentando pues volver otra vez a esa normalidad o a esa nueva normalidad en la que podamos hacer acciones presenciales. Por lo tanto, en este año hay un gran número de actividades que vamos a realizar de forma presencial, hay un gran número. Creo que no es necesario que las enumere porque todos ustedes tienen el listado de las actividades que vamos a realizar y no vamos a ir ahora enumerando una por una, pero sí que comentar que vamos a realizar pues desde talleres de prevención destinados a personas jóvenes. Estaremos, como bien se ha dicho, también realizando la prueba de VIH en diversos espacios
de nuestra comunidad autónoma. Se realizarán cursos de voluntariado, mesas informativas, reparto de material informativo y preventivo en distintos centros y en diversas poblaciones de nuestra comunidad autónoma. También tendremos exposiciones, colocación de pancartas, lazos rojos alusivos a la infección por VIH y al tema del SIDA, tanto en ayuntamientos, la Asamblea de Extremadura, como en lugares estratégicos y significativos de nuestra comunidad autónoma. También en autobuses urbanos de algunas ciudades iluminaremos edificios emblemáticos de color rojo, el color rojo que de alguna manera identifica a la lucha contra el VIH. Participaremos, por supuesto, también en actos institucionales, en actos deportivos, realizaremos videoforum, conciertos, carreras, etcétera, etcétera. O sea, todas las actividades que ustedes tienen ahí van un poco enfocadas en este sentido. No es cuestión de que las vayamos enumerando una por una, porque al final creo que eso cansaría y tampoco es muy interesante. Además, utilizaremos, como muy bien creo que entenderían, las de las redes sociales, los portales y las webs para de alguna forma promover la campaña en la que estamos, la de Vive y Deja Vivir, y también de alguna manera pues seguir hablando de la importancia de la prueba del VIH y de los mensajes referentes a la infección por este virus. De alguna forma todo esto hace que llegue a un número de personas mayor y que de alguna manera también llegue a gente joven que de otra forma a lo mejor sería más difícil. La repercusión de estas acciones, pues entendemos o queremos que llegue a toda nuestra comunidad autónoma, y además han sido muchas las localidades que de manera directa están participando o han participado en la misma. Como decía, comentar que todo este trabajo, todo este esfuerzo que se ha realizado en todas estas acciones que vamos a hacer en torno a este día, ha sido gracias a una serie de entidades e instituciones que venimos trabajando en este tema, y como muy bien apuntaba el consejero, no solamente se trata de unos días ahora, sino que venimos haciéndolo a lo largo de todo el año. Quería dar las gracias de manera muy significativa a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Servicio Extremeño de Salud, de la Dirección General de Salud Pública, de la Oficina de Coordinación de VIH y también a la Secretaría Técnica de Drogodependencias, a la Consejería de Educación y Empleo, a la Dirección General de Deportes, al Instituto de la Mujer de Extremadura, al Instituto de la Juventud de Extremadura, al Consejo de la Juventud de Extremadura, al excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, Fundación Triángulo Extremadura, Fundación Atenea, a la entidad Mujeres en Zona de Conflicto, a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a Mujer Prostituida, a la Asociación Mujeres Progresistas Victoria Qué y a la entidad que me honro presidir, Comité Antisida de Extremadura. Hemos sido los que hemos estado trabajando en toda esta cuestión. Además, como en años anteriores, de contar con la colaboración de ayuntamientos, centros educativos, comunidades terapéuticas, entidades sociales, servicios sociales, etcétera, etcétera, y medios de comunicación, por supuesto. No quiero extenderme mucho, pero sí que me gustaría comentar que son 40 años ya, como muy bien decía el consejero, desde que apareció la infección por VIH. Pero creo que sigue siendo necesario e importante plantear cuestiones como las que venimos aquí de alguna manera a resaltar, el tema del estigma, el tema de la discriminación. Y, por lo tanto, sigue siendo necesaria una gran adhesión al Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. Creo que sigue siendo muy prioritario. En estos 40 años creo que el VIH ya no vende como vendía, ya no tiene la visión que tenía en un principio, afortunadamente en algunos casos y desafortunadamente en otros, porque no le damos la visión que creo que debemos de darle. En esto también quiero hacer una autocrítica. Las entidades sociales nos hemos quizá profesionalizado mucho, que eso es bueno en un sentido, pero por otro lado hemos perdido parte de nuestra esencia, es decir, hemos perdido ese activismo reivindicativo que teníamos en un principio y que creo que hay que volver a retomar. Hay que seguir pensando no solamente en el compromiso, sino en la implicación. Esto lo explicó muy bien un presidente de aquí, de la Comunidad Autónoma Extremeña, en un congreso precisamente de SIDA, aquí en Extremadura, explicó muy bien la diferencia entre compromiso e implicación. Bueno, pues yo creo que hay que seguir implicándose en lo que es la infección por VIH. Estoy hablando desde el punto de vista de las entidades sociales, de las entidades que trabajamos en esto. Para terminar, simplemente deciros que creo que si queremos conseguir los objetivos planteados para el año 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, y conseguir esa erradicación total de la infección por VIH, debemos de seguir insistiendo en
incidir en la prevención como cuestión fundamental, incidir en el diagnóstico precoz y en el acceso a los tratamientos, además de implementar unas estrategias eficaces que nos lleven a conseguir ese objetivo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Preguntas? Adelante, Alberto. Buenos días. Buenos días. Hay una cosa que me llama la atención, o a lo mejor no es comparable, obviamente. Me llama la atención que en estos 40 años en el mundo han muerto, se calcula unos 40 millones de personas por el tema de SIDA. Y bueno, a raíz de la pandemia del coronavirus, en tiempo récord se sacó una vacuna o varias vacunas con el mismo objetivo. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera tomado tanto interés rápidamente hace 40 años en esta historia? Es decir, lo hubiéramos combatido, no es extrapolable porque no había tanto conocimiento, no había tantas técnicas nuevas, no había tanto desarrollo, o es que no había mucho interés por aquel entonces, no sé. Bueno, yo creo que sería injusto decir que aquello fue una situación complicada, sobre todo la década de los 80 y los años que vinieron después. Pero es verdad que pronto se llegaron a unos tratamientos que en su momento fueron muy importantes, que eran los antirretrovirales, ¿no? En un virus que no es comparable al coronavirus, por cuanto la generación de las defensas a través de las vacunas es muchísimo más complicada por la propia estructura del virus. No me puedo detener porque tampoco soy un experto en esto, pero el desarrollo de una vacuna para el VIH es mucho más complicada, probablemente científicamente y desde el punto de vista de la ciencia, que la vacuna del coronavirus. Ahora, dicho esto, que yo creo que hubo la implicación que hubo para generar los fármacos antirretrovirales que cambiaron la historia, que los primeros eran fallecimientos como consecuencia de unos SIDAs muy avanzados, de unas fases muy avanzadas de SIDA, donde las consecuencias de neumonía, de tumores, como el sarcoma de Kaposi, como el resto de las consecuencias que había eran devastadoras, ¿no? Todos conocemos casos de gente conocida, famosa me refiero, que tuvieron unas situaciones de vivir la enfermedad muy complicadas, porque aparte de las propias consecuencias que tenía la enfermedad, era la discriminación y era el aislamiento de ellas, ¿no? Y eso producía situaciones muy complicadas que yo creo que los antirretrovirales, en un tiempo también muy aceptable, llegaron a cortar y convirtieron a la enfermedad de una enfermedad mortal en una enfermedad crónica. Eso es lo más positivo que ha vivido el VIH. Hay un segundo elemento que es diferente frente al coronavirus y es precisamente el estigma. Es decir, cómo se contagia el agente que provoca una pandemia incide en cómo se vive por la sociedad el trato a esas personas, desgraciadamente. Y esto empezó por los materiales utilizados para inyectarse drogas por vía parenteral. Y esto empezó por determinadas relaciones sexuales estigmatizadas en una sociedad. Y esa vía de contagio es otro elemento más a diferenciar una pandemia como esta, que es una infección respiratoria de la que nadie estamos libres, pero es que en el SIDA tampoco estamos libres nadie, porque el hábito no hace al monje. Por eso es tan importante eliminar el estigma, como decía antes, ¿no? Pero sí es verdad que esto se vivió como un apartar a esas personas y, de hecho, hasta el sistema sanitario lo hizo, ¿no? Hasta el sistema sanitario lo hizo. Y luego la tercera cuestión es que yo creo que nos podemos sentir muy satisfechos porque con el coronavirus
había una serie de plataformas para desarrollar vacunas que no estaban pensadas para desarrollar vacunas de enfermedades infecciosas, que estaban pensadas para enfermedades oncológicas, como es la plataforma de las ARN mensajeros, y que en un momento determinado a una empresa, a una industria farmacéutica, se le ocurrió que podían utilizarlas. Y esto no se dio en el VIH, porque la tecnología de las plataformas no estaban tan consolidadas como lo estaban en este momento. Y algo tremendamente importante de lo que nos tenemos que felicitar, es decir, aquí la colaboración de la industria, de los investigadores, de los políticos, de las agencias reguladoras en la COVID ha sido ejemplar. Pero ha sido ejemplar porque veníamos aprendidos de crisis anteriores. Han tenido que pasar otras crisis para que nos diésemos cuenta de esto. Y aún así, y lo decía antes el presidente del Comité Antisida, pareciera que no hemos aprendido en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. Porque en este momento hay países que no es que tengan negacionistas, es que no pueden acceder a la vacuna. Porque de los países que tienen acceso a las vacunas y tienen negacionistas, pues eso es complicado. Pero que aquellos países que no tienen recursos para acceder y que no le damos ni la posibilidad siquiera de poder acceder a los medicamentos, y yo creo que en esto sí nos tiene que enseñar mucho el VIH, porque cuando se decidió que se diese una vía de acceso prácticamente universal a los antirretrovirales, que eso fue un compromiso muy importante de la política, muy importante de la industria, muy importante de la investigación, muy importante de las organizaciones que afrontaban el tema del VIH, yo creo que de eso tendríamos que aprender. Entre otras cosas porque, a diferencia de lo que le pasa al virus del SIDA, que es más lento en sus mutaciones, el coronavirus, en sitios donde hay mucha carga viral, porque no haya vacuna, se pueden producir determinadas variantes que pueden escapar a la acción de las vacunas que tenemos en los supuestos países desarrollados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ciencia, el mundo, la sociedad va aprendiendo de las cosas y cada una se produce en un momento determinado, pero insisto, creo que lo que diferenció claramente esta pandemia que fue el VIH de la pandemia que tenemos actualmente, si me piden un rasgo diferencial, fue cómo se transmitía. Porque eso dio una imagen de estigma que costó y que está costando mucho trabajo vencerlo. ¿Me permite solo un momentito con relación a este tema? Simplemente decir que de alguna manera se crearon o hay ahora mismo determinados organismos como el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que de alguna forma trata de unir o recoger ese tipo de ayudas por parte de los distintos gobiernos para trabajar en el tema de los tratamientos y también en el tema de las vacunas. Sí que desde el principio creo que hubo un planteamiento, digamos, digamos que no se tomó en consideración el tema de la infección por VIH porque afectaba a una serie de colectivos muy concretos y de alguna manera parecía que esto no afectaba a la sociedad en general, ¿no? Y ahí hubo una situación a lo mejor de dejadez por parte de los gobiernos, por parte de las instituciones, que fue suplida en muchos casos por parte de las entidades sociales que de alguna manera empezaron a reivindicar, ¿no?, esto de este tipo de cuestiones. Pero sí que también es cierto es que no es lo mismo el VIH que la COVID, que la situación es muy complicada y que de alguna manera sí que hemos dado un salto importante, tanto cualitativo en el sentido de que los tratamientos funcionan muy bien, de que el tratamiento últimamente va a salir uno o van a sacar uno que es inyectable y que solamente con una inyección a lo mejor al mes va a haber suficiente, con lo cual las posibilidades actuales son mucho mayores. La importancia de todo esto es que llegue también a esos sitios, a esos países, como me decía el consejero, donde no hay posibilidades. Y yo me quedaría además con un dato que acabo de escuchar ayer o antes de ayer, en el sentido de una persona que ha vuelto, es la segunda persona en el mundo que se ha curado de la infección por VIH, parece ser de manera natural, es una mujer argentina y que de alguna manera abre también opciones para que se estudie, para que se trabaje, para que de alguna manera los expertos vean qué es lo que ha sucedido para que podamos ver si esto es extrapolable al resto de personas que tienen VIH.
Por lo tanto, yo creo que nos vamos a quedar con eso, con lo positivo, pero que de alguna manera sí que creo que hubo una situación un poco ahí en la de dejadez y luego en un principio, porque era más fácil trabajar seguramente en tratamientos, más rápido también el recuperar la inversión que podían hacer en ese tipo de trabajos, que a lo mejor en vacunas, que era mucho más complicado. Y de hecho es mucho más complicado hacerlo. Por cierto, se está trabajando en una vacuna que está en una fase bastante avanzada y que creo que no tardará mucho o no tardaremos mucho en tener datos importantes sobre ella. ¿Más preguntas? Pues venga. Oh. ¿Qué tal, Fabián? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo tenía un par de preguntas. La primera sobre el coronavirus, porque acaba de salir publicado que Austria ha aprobado ya el confinamiento total a partir del lunes y también la vacunación obligatoria a partir de febrero. Es evidente que los niveles de vacunación en Austria no son ni por asomo los que tenemos en España. Quizás no la primera parte del anuncio, sino la segunda parte del anuncio. ¿Usted cree que se va a aprobar o podemos llegar aquí a aprobar la vacunación total, como ya está pidiendo incluso algún presidente autonómico? No lo veo en el horizonte cercano. No lo veo en el horizonte cercano. Creo que aquí no nos ha ido mal con la vacunación, menos en Extremadura, que somos de las 3 comunidades autónomas con más cobertura vacunal. Incluso las terceras dosis ya nos queda menos de un cuarto de la población pendiente de vacunar, de las que tenían pautada o tenían indicada esa tercera dosis. Yo en este momento no veo que las autoridades vayan por ahí. Evidentemente la situación es muy diferente en las distintas comunidades autónomas, pero como país, como globalidad de país, estamos con unos porcentajes de vacunación muy importantes, cosa que le agradezco muchísimo a la sociedad y a la bonanza del Sistema Nacional de Salud, que está basado en una relación de confianza entre el profesional y el paciente o la persona, ¿no? No lo veo en el horizonte cercano. Sí, y la segunda pregunta es sobre una denuncia que ha realizado un vecino de Mérida a través de redes sociales, en la cual denuncia que ha tenido que llamar más de 600 veces al Centro de Salud de San Luis, al Urbano 2, y sin éxito para conseguir cita, y finalmente ha tenido que acudir presencialmente. A raíz de esta denuncia nos han llegado mensajes a la radio, que esto evidentemente no se repite en todos los centros de salud, pero sí nos llegan casos de prácticamente todas las áreas de salud. ¿Qué le dice a toda esa población que llama sin éxito al centro de salud y cómo se va a tratar de solucionar esta situación? Gracias. Bueno, yo creo que, primero siento que se estén dando estas situaciones. Estamos digamos, despertándonos de una situación en la que lo que hemos intentado en todo momento con la atención primaria era proteger a la sociedad. Y para eso habíamos pretendido poner un cribado previo que nos permitiese saber cuáles eran los síntomas en los que se iban a producir. Yo, en fin, esto no es una situación ni mucho menos generalizada. El otro día hablaba con algunos médicos de familia que trabajan en consultorios. Han estado trabajando de forma presencial durante la pandemia. O sea, durante la pandemia, digo, en la época más dura de la pandemia. Y el otro día me encantó ver, me parece que era es que no recuerdo el programa, en Canal Extremadura Televisión, a un médico y a una enfermera que habían rechazado de todas las consultas telefónicas, y habían tenido todas las consultas que eran presenciales. Vivían en una población pequeña del norte de Extremadura. Es muy variada la situación de la atención primaria de salud. Nosotros seguiremos reforzando todas las unidades administrativas. Desgraciadamente no tenemos ni médicos y casi no tenemos enfermeras para contratar más y poner a más gente. Ojalá pudiésemos tenerlo. Yo pido disculpas en aquellas poblaciones en las que no se puedan sustituir. Solemos dar alternativas que están pactadas en la Mesa Sectorial de Sanidad. Y luego a todas estas personas pues les diría que reclamen por escrito
no ante los medios, no ante las redes sociales, porque eso tiene un valor que si se entera el gestor, pues puede ser que le hagan caso o puede ser que se enteren. Es que yo creo que hay un formulario oficial para reclamar. Entonces, yo invitaría a la gente que tenga problemas para que el sistema sanitario aprenda, para que el sistema sanitario pueda tomar medidas, que utilice los cauces habituales de reclamación, porque eso es mucho más garantista que poner un comentario en las redes sociales. Entre otras cosas porque la Administración sanitaria tiene una responsabilidad y la Administración sanitaria no puede responder a casos que se ponen en las redes sociales, porque algunas veces se derivan de decisiones clínicas, no es este el caso, pero algunas veces se derivan de decisiones clínicas en incorporación a lista de espera con una determinada preferencia, en cuestiones de estas características, que es difícil darle una respuesta por ahí sin vulnerar el derecho a la confidencialidad que es necesario. Entonces, tenemos unos sistemas de control del sistema sanitario tan buenos, tenemos nuestras hojas de reclamaciones, tenemos la defensora de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura, tenemos una administración que es bastante accesible para poder reclamar, que utilizar vía accesoria pueda dar una falsa sensación de que estás protestando, pero en realidad lo único que haces es convertir un problema en generalizado cuando no lo es generalizado, y es muy injusto para aquellos profesionales que se están dejando la piel, que son la inmensa mayoría, en atender a las personas de forma adecuada. Entonces yo le diría a la gente que reclame sus derechos, y también que haga uso de sus deberes, Y estamos en un momento en el que el sistema sanitario está con unas costuras muy tensas. Entonces vamos a hacer un uso responsable de los sistemas sanitarios y probablemente entre la conjunción de esas dos cosas seamos capaces de mejorar esto muchísimo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejero, es sobre la vacuna adicional de la tercera dosis. La ministra de Sanidad ha dicho hoy que están pendientes de que la Comisión de Salud valore si se debe poner al grupo de los 60 años. Se hablaba también de vacunar hasta los 18. No sé cómo va ahora eso, desde todos los que nos hemos puesto la segunda vacuna, la segunda dosis, ampliarla con una tercera, si sería posible en todos los grupos de edad. La opinión del consejero de Sanidad, voy a hacer un desdoblamiento de personalidad en este momento. La opinión del consejero de Sanidad es que se aprobará más pronto que tarde la vacunación de 60 a 69 y creo que, no sé, la Comisión de Salud Pública creo que está prevista para la semana que viene. No me quiero equivocar, me parece que alrededor del jueves. Incluso le diría más, si es ante el Consejo Interterritorial, yo no descarto que en el propio Consejo Interterritorial se aprobase la vacunación de 60 a 69. ¿Sabe por qué? Porque el patrón de contagio en edades está... el contagio es muy alto en la franja de edad que no está vacunada, que no tiene por qué estar vacunada, pues porque no hay vacunas para ello, desgraciadamente, que es la edad pediátrica, pero eso tiene una repercusión en la generación que corresponde a una edad más o menos de los padres y a una generación que corresponde más o menos a la edad de los abuelos. Me preocupa la de los padres y la de los abuelos, porque los niños afortunadamente tienen pocas complicaciones graves. Los padres tienen más posibilidades de complicaciones graves y los abuelos más. Y a las otras edades no hemos tenido ninguna notificación oficial para llevarla a los 18 años. De momento la notificación que tenemos es una notificación para que se estudie la vacunación de 60 a 69. La opinión de José María Vergeles, si le interesa, que nos vamos a vacunar con la tercera dosis todos, vamos. Lo que pasa es que lo vamos a ir haciendo pues como se ha hecho en la estrategia de vacunación. Pero esto tiene pinta de que nos vamos a poner una tercera dosis todos.
Y con respecto a esto quiero aclarar una cosa, porque se anda vendiendo por la prensa en los últimos días, que a los 4 meses la efectividad de la vacuna baja a un 50%. Creo que nos tenemos que acostumbrar entre todas y todos, y yo creo que ustedes lo han hecho muy bien a lo largo de toda la pandemia, en la información que han dado, que tenemos que saber en qué bajan esas defensas. Porque a los 4 meses las defensas para desarrollar casos graves y mortalidad no bajan al 50%. Bajan al 50% para infectarse. Pero siguen previniendo muy bien los casos graves y las muertes. Lo digo porque a ver si va a llegar un momento en la sociedad en la que la fatiga pandémica se va a convertir en decirle, mire, yo ya he hecho todo lo que me ha dicho que podía hacer. Y aún así me sigue pidiendo cosas para luchar contra esta enfermedad. Y creo que hay que valorar que las 2 dosis de la vacuna, igual que la unidosis de Janssen, sigue después de los 4 meses con unos altos porcentajes para evitar casos graves y mortalidad. Ahora, con esa cierta caída frente a lo que son los contagios y que solo se circunscribe al ámbito de los contagios, esa caída de defensas, es por lo que se recomienda que se ponga esa tercera dosis. Pero que la sociedad viva esto como una inversión. Porque si no, si esto no lo trasladamos bien así, lo que podemos conseguir en la población es una frustración. Es decir, yo ya no hago más cosas de las que me digan, porque lo siguiente va a ser que me vacune cada día. Entonces, les pido por favor que en la transmisión de la información, si van a hablar de la caída de defensas para las vacunas, aclárenlo bien. La caída de defensas es para los contagios. No lo es tanto, ni mucho menos, para la enfermedad grave y para la mortalidad. Y eso es muy positivo, ¿eh? Créanme que cuando uno refresca las tablas a las 7 de la mañana todos los días y ve el número de contagios y después le mandan el número de hospitalizaciones, el número de UCIs y después se entera del número de fallecimientos, esto no tiene nada que ver con lo que hemos vivido de aquí para atrás. ¿Que tenemos que seguir haciendo uso de la regla de las 6M? Sí, pero que tenemos mucho camino andado, ¿eh? En poco tiempo. Y esto, por favor, para que la población no viva una sensación de frustración, que lo viva como una sensación de inversión, les pediría que se esfuercen desde sus medios de comunicación en trasladárselo así a la ciudadanía. Porque este mensaje es muy importante. Y no lo vivan como ninguna riña, vívanlo como un consejo, que luego dicen que le riño a todo el mundo. Sobre otro asunto también, sí. Nos ha llegado un comunicado del sindicato USO que dice que le acusa de usted coaccionar al sindicato por las últimas declaraciones del Pleno en el que hablaba del transporte sanitario y de su situación. Dicen literalmente que les piden que no cesen en sus pretensiones, por eso creen que le están coaccionando, para ver qué respuesta les da. No tengo ninguna respuesta. Si se sienten aludidos, pues será porque están haciendo algo, porque yo no dije a nadie. Yo dije que el sector está convulso y eso no me lo puede discutir nadie. Sí. Consejero, según los últimos datos que se publicaban ayer, seguimos creciendo el número de casos. La incidencia, ya hemos superado esos 50 casos por 100.000 habitantes. Sí. ¿Estamos todavía a tiempo, consejero, de evitar medidas o restricciones como sí estamos viendo en otras comunidades autónomas? Creo que hoy el alcalde de Plasencia hablaba de un brote relacionado con un viaje. En una boda en Badajoz también se ha producido otro brote. ¿Cree que todavía podemos
tener unas Navidades más o menos tranquilas. Sí, yo creo que sí. Que si la gente cumple con la regla de las 6M todavía estamos a tiempo. Estamos en un momento en el que la transmisión nos ha vuelto descontrolada. En el que la transmisión no se ha vuelto descontrolada. Ahora, si el número de casos sube, hoy baja el número de casos. Aunque seguirá subiendo la incidencia, yo calculo que 1 o 2 puntos. No tengo el dato todavía de la incidencia, subirá unos 2 puntos, pero el número de positivos hoy baja. ¿Se van a seguir dando brotes? Sí. Sí, se van a seguir dando brotes. Pero la diferencia entre transmisión comunitaria controlada y descontrolada es muy importante. Y estamos a tiempo de que no sea descontrolada. Por eso sigo apelando a la regla de las 6M y sobre todo ahora que están los fríos, ¿no? Que están los fríos y demás, que son en interiores, por favor, que los interiores son grandes generadores de infección. Tengamos cuidado con eso. Sí. No sé si hay previsto alguna serie de recomendaciones o está previsto, en función de cómo vayan los datos, a los ayuntamientos para que se eviten concentraciones y actos en donde pueda haber mucha gente. Y luego una cuestión más. ¿Se sabe algo de, creo que eran holandeses, ¿no? Los holandeses ya errantes que estuvieron por aquí, o les hemos perdido la pista? Los holandeses yo los doy por perdidos. Quiero decir que ya de no saber dónde están. Si el alcalde de Navas del Madroño dice que no han tenido contacto con la población, yo lo celebro. Nosotros vamos a seguir viendo que allí no se producen más contagios y nosotros ya hemos alertado a las autoridades sanitarias internacionales. Si han salido, habrán salido por carretera, porque si hubiesen ido a un aeropuerto, alguien que le hubiese exigido alguna prueba ya se hubiese dado cuenta de la situación. En cualquier caso, bueno, pues esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Así de claro. Y antes estábamos pidiendo que recomendaciones, pues las recomendaciones son las de las 6M. Y los actos multitudinarios de menos de 1000 personas tienen que tener un plan de contingencia, que eso lo saben los alcaldes y las alcaldesas. Y los actos de más de 1000 tienen que ser, además de ese plan de contingencia, aprobados por la Dirección General de Salud Pública. Y en ese ritmo seguiremos, salvo que la incidencia nos indique o que los predictores nos digan que esto está en una fase descontrolada. Vamos a ver. Yo cruzo los dedos con el Black Friday y con la Navidad. Bueno, tal y como tenemos el semáforo ahora mismo, pues si cambiamos de nivel de alerta y se mantiene ese nivel de alerta durante al menos 7 o 10 días, tendríamos que tomar alguna medida, claro. Si cambia el semáforo, pues no. Vamos, si cambia el semáforo, lo que cambia es la cifra de incidencia a partir de la cual se toman medidas, que pesa más la gravedad de la infección, que parece que es más sensato que tomar medidas solo sobre la incidencia. Sí, yo quería preguntarle, porque tengo una duda. ¿Los centros sanitarios privados tienen la obligación de comunicar al SES los positivos en test de VIH? Sí. ¿De test de VIH? Sí, claro. De VIH, no, perdone, de coronavirus también. ¿Tienen la obligación de...? Las dos son enfermedades de declaración obligatoria. Las dos. No se complique la vida. Las dos. Vale. ¿Alguna cuestión? Compañeros que están conectados de manera telemática, ¿quieren hacer alguna pregunta? Vale, gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos.